vez más bienvenidos. Bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. Seguimos abordando áreas específicas de cómo el cristianismo transforma la cultura. Y seguramente el tema que vamos a comenzar te va a llamar mucho la atención porque es algo que a veces como cristianos descuidamos. Precisamente vamos a ver, desarrolla una cultura cristiana de la salud. Así que te invitamos, acompáñanos y vamos a comenzar. Para abordar este tema de la cultura cristiana de la salud, tenemos que remontarnos a la creación. Porque en programas anteriores hemos estado comentando que de acuerdo con el relato bíblico del capítulo 1 de Génesis, versículos 26 y 27, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y con esto queremos decir que Dios, en su amor, en bondad y en gracia, quiso compartir con el género humano cualidades que solamente Él posee. Y una de estas cualidades que Dios nos compartió fue la inmortalidad. Sí, aunque nos suene extraño, Dios creó al género humano para que no muriera. Y de hecho, cuando Dios crea al ser humano, el hombre, el ser humano, Adán y Eva, reflejan la gloria de Dios a través de esos cuerpos hermosos y maravillosos con los cuales los dotó. Cuerpos, por cierto, que podríamos decir perfectos en sus funciones. Y ahí vemos la majestad y el poder divinos. Y entonces Adán y Eva glorificaban a Dios por medio de esos cuerpos perfectos que Dios les dio. Sin embargo, también cuando nosotros seguimos leyendo el capítulo 2 del libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que la muerte no estaba contemplada dentro del plan de Dios para la humanidad, sino que ésta vendría como consecuencia de la desobediencia humana, cuando el hombre decidiera pasar por alto los principios divinos y pecar. Tal vez recordarás ese texto bíblico cuando Dios habla a Adán y le dice que puede comer de los frutos de casi todos los árboles que había en Edén, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la sentencia divina es, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, sin pecado, el cuerpo humano nunca hubiera experimentado los efectos y los factores que producen la muerte. Es decir, no habría enfermedad y no habría envejecimiento. Pero si continuamos, llegamos al capítulo 3 de Génesis y entonces tenemos que el ser humano voluntariamente decide quebrantar los mandatos divinos y toma del fruto prohibido. Ambos, Adán y Eva, comen de este fruto y entonces el pecado entra al género humano. Y con el pecado entra la muerte en sus dos versiones o sus dos aspectos. Una muerte física y una muerte espiritual. Sabemos que la muerte espiritual es el producto de la separación de Dios con el hombre. El hombre, a causa de su pecado, ya no puede estar en la presencia de un Dios 3 veces santo, y ahora, al desafiar abiertamente el señorío de Dios, se ve sujeto al juicio divino y a la condenación. Pero cuando también hablamos de la muerte física, tenemos que decir que si bien Adán y Eva no cayeron fulminados en ese momento,
poco a poco sus organismos fueron experimentando los efectos del pecado. Y aunque la Biblia nos dice que desde que Adán tomó del fruto hasta su muerte pasaron poco más de 900 años, dice la Escritura que empezó a envejecer y tarde o temprano murió. Entonces, los factores que conducen al ser humano a la muerte, enfermedad y envejecimiento, claramente vemos que son producto del pecado humano. Otro aspecto muy interesante de la caída y que también a veces pasamos por alto es que el pecado nos afecta psicológicamente. La mente humana experimenta cambios, parte de este proceso de enajenación y hace que el hombre se convierta en un ser autodestructivo y conscientemente hace cosas que le causan daño o que incluso lo llevan al borde de la muerte. Y seguramente tú, al igual que yo, conocemos casos de personas a las que constantemente se les dice que dejen de fumar, que dejen de tomar, que no se droguen y, muy tristemente, recibimos como respuesta: de algo me tengo que morir. Porque a causa del pecado el ser humano se vuelve autodestructivo. Pero cuando nosotros avanzamos en la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el Antiguo Testamento nos presenta que esta enfermedad, este envejecimiento, son subsanados, son sanados por medio de una acción divina. Dado que es consecuencia del pecado, solo la gracia de Dios, el poder regenerador y salvador de Dios, libran al ser humano de envejecimiento y de muerte. Y esto lo vemos perfectamente en el libro del Éxodo. Ahí, cuando Dios habla a su pueblo, claramente les dice en el capítulo 15, versículo 28, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, el Nuevo Testamento y el Antiguo nos van a presentar esta verdad. Dios es el único que puede restaurar y librar al ser humano de muerte y el proceso de enfermedad y envejecimiento. Claro, esto tenemos que verlo a la luz del proceso salvífico que encontramos en Cristo. Entonces, esto es verdaderamente interesante. Dios es el único que sana a su pueblo. Y este pensamiento lo plasma también el rey David. Allá en el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová. Y agrega: Él es el que sana todas tus dolencias. Entonces, el Antiguo Testamento claramente nos dice que Dios está interesado en la salud humana. Dios desea que su pueblo experimente las bendiciones de los cuidados de Dios y de la salud. Por eso, cuando pasamos en la Escritura, llegamos al Levítico. Y en el libro de Levítico es muy interesante que encontramos muchísimos consejos prácticos relacionados con la salud. Por ejemplo, te invito a que leas del capítulo 11 al capítulo 15 y te vas a sorprender de que estos capítulos nos dan pautas de nutrición, nos dan pautas de dieta, nos dan pautas de salud personal y salud pública, nos dan pautas de cómo tratar con enfermedades contagiosas. Incluso nos dice cómo atender un parto y cómo debemos de criar a nuestros niños. Porque nuestro Dios
preocupado por su pueblo, desea que su pueblo también le glorifique por medio de un cuerpo saludable. Entonces, maravillosamente, en la Escritura encontramos estos principios. Dios como sanador de su pueblo, Dios interesado en que su pueblo sea bendecido. Y así no debe de sorprendernos entonces que en el desarrollo del pensamiento judío en el Antiguo Testamento se comience a ver el advenimiento del Mesías con un reino de sanidad. El reino que anticipa al Mesías, ese Mesías anhelado, vendrá acompañado de un reino sin enfermedades. Esto es algo lo que nos dice precisamente el profeta Isaías. Isaías ahí en el capítulo 53, versículo 4 nos dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, el reino del Mesías se anticipa como un reino sin enfermedad. Y así también lo presenta nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús está allá, en esa sinagoga en Nazaret, y se le pide leer el rollo del profeta Isaías, toma el texto del capítulo 61 y lee que el Espíritu del Señor está sobre él. Pero si tú comparas el texto de Isaías 61 con el texto de Lucas 4, vas a notar que hay unas palabras que Jesús dijo y que no están en el texto hebreo. Y estas palabras son que vino a dar vista a los ciegos. Entonces podemos decir que Jesús entendió claramente que su reino era un reino de sanidad. Y este ministerio de sanidad, este ministerio de milagros que operó Jesús para restaurar la salud de muchas personas, era una prueba más de su deidad. ¿Recuerdas que dijimos que desde la perspectiva bíblica solo Dios es el sanador de su pueblo? Entonces Jesús muestra su deidad, que Él es Dios operando estos milagros. Pero también estos milagros de sanidad de Jesús, como nos dice el Evangelio de Mateo, nos dicen que el reino de los cielos ha llegado. Así entonces, el reino anticipado del Mesías se cumple en Jesús, un reino que va a restaurar la salud, tanto espiritual como física de su pueblo. Y entonces, cuando nosotros estudiamos el impacto de la muerte de Jesús, nos vamos a dar cuenta que a través de la muerte salvífica, esa muerte donde Jesús ocupa tu lugar y el mío, Jesús regenera al ser humano. Y por medio de su Espíritu Santo, ahora tenemos una mente renovada. Nuestros pensamientos también son transformados y renovados, de tal manera que ahora podemos glorificar a Dios, podemos bendecirlo de una manera completamente nueva, porque esa imagen que se dañó con la caída, el Espíritu Santo comienza a recrearla en nosotros. Y esto lo podemos ver en el capítulo 8, versículo 29 de la carta a los Romanos, donde dice que Dios quiere recrear en sus hijos, en nosotros, la imagen de su Hijo Jesucristo. Y entonces, como resultado de esto, ¿qué pasa? Bueno, como resultado de esto y en respuesta a esta salvación tan maravillosa, tan grande, el creyente ahora se vuelca en alabanza, se vuelca en servicio a Dios y lo hace por amor. Ahora el ser humano en Cristo está en posibilidad de hacer las buenas obras a las cuales Dios nos ha llamado. Pero también, dijimos en un programa anterior, el creyente en Cristo es llamado a glorificar a Dios en todo lo que hace. Y al decir todo, incluye su cuerpo.
somos llamados en Cristo a glorificar a Dios por medio de nuestros cuerpos, tal como lo señala el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20, que dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el creyente en Cristo, regenerado en Cristo, ahora debe glorificar a Dios también a través de su cuerpo, cuidándolo y renunciando a todo pecado que atente contra su cuerpo. Y entonces, aquí puede surgir una pregunta. Bien, Dios nos llama a que cuidemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué lugar ocupa la medicina? Porque tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Es lícito que como cristianos consultemos un médico? ¿O la consulta de un especialista en medicina puede ser sinónimo de debilidad espiritual? Es interesante que reconozcamos una cosa. Dios crea al ser humano con capacidades racionales. Lo vimos en nuestros programas anteriores. Y estas capacidades racionales, el ser humano las aplica para el desarrollo del conocimiento, dentro del cual entra la medicina. Porque después de todo, estas capacidades racionales son parte de la imagen de Dios que Él quiso compartir con nosotros. Un pasaje muy interesante que nos puede arrojar luz al respecto es cuando Pablo escribe a Timoteo. Y en el capítulo 6, versículo 23, le dice que debido a un problema de salud, Timoteo tome un poco de vino. ¿Qué es lo que está sucediendo? Timoteo padecía algún problema gástrico. Algunos autores conjeturan que debido a que el agua no era potable, posiblemente Timoteo padecía disentería. Y ese poco de vino que Pablo le recomienda a Timoteo que ponga en su agua va a actuar como una especie de antiséptico. Es decir, Pablo le está recomendando a Timoteo un remedio. Aquí tal vez podríamos incluso conjeturar que este remedio fue compartido por el médico Lucas. Entonces, Pablo en ningún momento le dice a Timoteo que sus enfermedades se deben de curar solamente con oración. Porque si Pablo tuviera esta postura, cabría preguntarnos, entonces, ¿qué está haciendo Lucas como colaborador de Pablo? A quien, por cierto, Pablo llama el médico amado. Lo que tenemos que concluir es lo siguiente: nuestra salud está en las manos de Dios. Y cuando enfermamos, oramos por nuestra restauración, pero también nos beneficiamos con los avances médicos. No es ningún pecado consultar a un médico. De esta manera validamos que incluso el desarrollo científico, producto de las cualidades racionales que Dios nos dio, es bueno. Entonces, amado hermano, amada hermana, podemos ver a un médico. También, ya que estamos hablando de salud, cabe preguntarnos, bueno, ¿qué más podemos hacer? Vamos a compartir algunos consejos. El primero de ellos, llevar una alimentación saludable. Seguramente tú, al igual que yo, podemos participar de alimentos que sabemos que no son del todo saludables. Pero no está por demás que de vez en cuando les demos una probadita, pero que no sea nuestra dieta diaria. Hay que buscar una alimentación saludable, una alimentación donde podamos consumir alimentos frescos,
no procesados. Yo sé que la tentación de comida rápida es muy fuerte porque pensamos que es más fácil comprarla que llegar a casa a cocinar. Pero recuerda que esta alimentación también tiene exceso de grasas, exceso de sal, exceso de azúcar, cosas que debemos limitar en nuestro consumo diario. Así que, ¿qué te parece? Reduce tu consumo de azúcar, tu consumo de sal, reduce tu consumo de grasas saturadas y opta por alimentos frescos, poco procesados. ¿Quieres otro consejo más? ¿Qué te parece aseo personal? Los mexicanos somos personas que solemos tomar baño con bastante frecuencia, lo que no se puede decir de otros países. Pero sí tenemos que ser personas que amemos nuestro aseo personal, nuestro aseo dental, para que de esta forma también tengamos un cuerpo más saludable y aunque no lo creas, glorificamos a Dios con ello. Otro, ejercicio. Ejercita tu cuerpo. Y aquí, honestamente, no es necesario pagar costosas mensualidades en gimnasios. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer con poco equipo y que van a traer bendición y beneficio a tu cuerpo. Simplemente puedes buscar en la internet y vas a encontrar muchos ejercicios que puedes hacer en casa. ¿O qué te parece una caminata? Sal a caminar. De esta forma, con el ejercicio físico, vamos desintoxicando nuestro cuerpo, vamos tonificando nuestros músculos, fortaleciendo nuestro sistema cardíaco y también nuestro sistema respiratorio y agilizamos también la circulación. Adelante, haz ejercicio, tu organismo te lo va a agradecer. Y créeme, si combinas buena alimentación con ejercicio físico, te vas a ahorrar mucho dinero en médicos. Y si inculcas a tus hijos estos hábitos, les vas a asegurar una vida más saludable y que a su vez tú también como padre te ahorres dinero por la atención médica de ellos. Hazlo por ellos, porque de esta manera les aseguras una vida más saludable. Sigamos con otros consejos. ¿Qué te parece si pensamos dormir? Muchas veces nosotros no dormimos las horas requeridas. Por trabajo, por diversión, restringimos el número de horas a unas poquitas. Hay que descansar adecuadamente, dormir plácidamente, porque a través de esto también tu organismo se recupera de la fatiga producto del día. Otro más, no consumas sustancias nocivas. Hay muchísimas sustancias nocivas que tristemente los seres humanos aman consumir. Alcohol, tabaco, drogas. Incluso si tú platicas con un ingeniero en alimentos, te vas a dar cuenta que muchos de nuestros alimentos contienen saborizantes, colorantes, estabilizadores, emulsionantes, conservadores, sustancias que por cierto van a pasarte la factura. Entonces, si está en ti, no consumas sustancias nocivas. Dale gloria a Dios a través de este hábito. Uno más, nuestra salud mental. Tenemos que buscar que nuestra salud mental sea óptima. ¿Cómo? Simplemente, como dice una canción, llena tu mente de las cosas buenas de Dios. Claro, es muy posible que haya algún padecimiento físico. En este caso, no está por demás consultar con un especialista para poder controlar este padecimiento. Pero por favor, evita toda la basura que pueda perjudicar tu salud mental. Evita series de violencia excesiva, evita series de ocultismo, series de todo lo que de una forma u otra pueda alterar tu salud mental. Y finalmente, no te olvides de hacerte revisiones médicas periódicas.
consulta a tu médico de manera preventiva y no esperes hasta que tengas un padecimiento y entonces la consulta sea correctiva. Haz pues caso de este consejo. Consulta a tu médico periódicamente. Hazte análisis periódicamente. Checa tu glucosa, checa tu presión arterial. En el caso de las personas mayores de 50 años, checa la presión intraocular, porque, aunque no lo creas, esta puede derivar en glaucoma que puede poner en riesgo tu visión. Como vemos, hay muchas formas como tú y yo podemos disfrutar de una mejor salud y de esta forma glorificamos a Dios, porque comprobamos que este cuerpo que Dios nos ha dado es maravilloso, es hermoso y que además en Cristo es para honra y gloria de su nombre. Para concluir tenemos que decir algo. Somos creyentes en Cristo, hemos sido salvados y limpiados por su sangre, pero seguimos padeciendo enfermedades. Y estas nos van a seguir afectando hasta el día que el Señor nos llame a su presencia o venga por segunda ocasión, lo que ocurra primero. Entonces, ¿por qué? Si dijimos que la enfermedad es producto del pecado y hemos sido perdonados en Cristo, ¿por qué seguimos padeciendo enfermedades? Porque la enfermedad, aunque no lo creas, también tiene un propósito. Por medio de ella el Señor quiere enseñarnos que nuestra condición, si bien somos perdonados en Cristo, seguimos atados a una naturaleza pecadora, la cual no terminará hasta que el Señor venga. También la enfermedad tiene como propósito demostrar nuestra necesidad de Dios. Y de esta manera volver nuestro rostro al único Dios verdadero. Como hemos dicho anteriormente, el único Dios que es el sanador de su pueblo. Para que afirmemos nuestra completa y total dependencia de la gracia divina. También para que anhelemos ese momento glorioso cuando Jesús venga por segunda ocasión y establezca su reino eterno. Un reino que, por cierto, el autor del Apocalipsis nos dice que será un reino sin muerte ni enfermedad. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La enfermedad entonces hace que volvamos nuestro rostro a Dios en esa esperanza gloriosa del retorno de Cristo, donde ya no habrá ni enfermedad ni muerte. Sin embargo, mientras tanto, mientras seguimos viviendo en este mundo, esperamos al Señor Jesús o el Señor nos llame a su presencia, vivamos una vida donde nuestros cuerpos den gloria a Dios por medio de una cultura cristiana de la salud. Es así como hemos llegado al fin de esta primera parte de una cultura cristiana de la salud. Y te invitamos que nos acompañes. Vamos a continuar abordando áreas de cómo el cristianismo transforma la cultura. Entonces, te agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en las siguientes transmisiones de tu canal Palabra y Espíritu. Por mi parte, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.